Cordial saludo, estimados participantes del curso de bases de datos SQL. Mi nombre es Wilson Pérez y los estoy acompañando hoy con un nuevo video para explicarles esta pequeña introducción sobre base de datos. Entonces, les recuerdo que ya se había grabado un video de cómo instalar la base de datos SQL Server. Y aquí vamos a explicar los tipos de bases de datos y las clases de bases de datos. Entonces, el menú de hoy para este video es el siguiente. Vamos a explicar qué es una base de datos. Vamos a explicar las clases de bases de datos. Y también vamos a hablar sobre el diseño de una base de datos, cómo se va a diseñar. Bueno, ¿qué es una base de datos? Entonces, miren el detalle con el que vamos a explicar qué es una base de datos. Primero, una base de datos es una colección organizada de información estructurada o de datos almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Vamos a desglosar esta definición. Entonces, colección de información. Antiguamente se organizaban o se almacenaban los documentos o libros o, digamos, los cartes en los almacenes en papelitos, en cartes, en documentos, en folletos, o los libros también los llevaban en ese control de documentos. Eh, Más para hacer consulta era algo muy difícil en gabinetes, en cajones, para poder organizar todo, por ejemplo, una biblioteca. Esa colección de información se hacía en este tipo de gabinetes. Prácticamente después de tener varias organizaciones, ya sea por orden alfabético, por el título del libro, por el año, era un trabajo arduo que se hacía manualmente. Luego se logró tratar de almacenar electrónicamente, ya no en esta parte de contenedores o de armarios, sino que ya salieron lo que son los disquetes. Vino la era de la almacenamiento electrónico y magnético. Entonces aquí vemos el disquete que en este momento yo creo que ya desapareció para muchos de los sitios donde se trabajan en oficinas. Después vino el CD que también tiende a desaparecer porque se dañaba muy fácilmente. Vino después los discos duros, ahora los SSD, memorias, después ya las micro SD, inclusive las tarjetas integradas de respaldo, y ya pues obviamente ahorita también se está almacenando y respaldando todo en la nube. Entonces, ¿cómo ha evolucionado todo este tipo de almacenamiento electrónico? Pero ya pasamos de lo físico a lo electrónico, y esto de electrónico pues nos habla de la sistematización. Prácticamente permite guardar los datos, se consultan los datos organizados, obviamente se debieron haber organizado previamente, como les decía, por mes, año, título, orden alfabético, dependiendo de lo que se esté organizando. Y pues aquí viene lo que es la computadora. Prácticamente se aprovecha el poder de cómputo y los algoritmos que tiene esta computadora para pues poder hacer esas búsquedas organizadas, y también pues almacenar ya digamos los datos de una forma estructurada. Entonces antiguamente se grababan digamos los datos en una hoja, pero esa hoja se almacenaba en unos archiveros, y cuando llegaba muchos años o la tinta se iba desvaneciendo, si le caía la luz, si le caía el agua, se dañaba el documento y prácticamente se perdía el orden de esos datos. No había como ese histórico prácticamente que recuperar, tendría que estar realizando mantenimiento. El papel no dura para siempre, en algunos casos se reservaba y se lograba mantener ciertos datos, pero era muy complicado en el caso, por ejemplo, de un terremoto, un incendio. Cuando se perdían esos datos se perdía todo el trabajo. Entonces, aquí ya con el sistema, pues aquí hay unas características de esas bases de datos, pues que tiene independencia lógica y física de los datos, tiene redundancia mínima, tiene acceso recurrente por parte de múltiples usuarios, o sea que aquí ya no solo uno consulta, sino varios. Tiene integridad de los datos, tiene la parte de consultas complejas optimizadas por los algoritmos que nos presentan y los sistemas de base de gestión de datos. También lo que es la seguridad de acceso y auditoría, aquí se dice quién tiene acceso a qué y cómo, y para revisar si los datos están corruptos o no, pues se gestiona todo ese sistema.
Tenemos un respaldo y recuperación en el caso de terremotos o accidentes en empresas, incendios, etcétera, en pérdidas de equipos, porque ya lo podemos respaldar electrónicamente en la nube o en cualquiera de estos dispositivos que explicaba. También tenemos acceso a través de lenguajes de programación estándar que lo maneja cualquier persona. Bueno, las bases de datos tienen sus clases, entonces vamos a explicar cuáles son las clases de las bases de datos. Según la variabilidad, pues entonces viene los siguientes, bases de datos estáticas. Entonces, en ese caso, únicamente se utilizan para consultar históricos, o sea, cuando se almacenan datos de solo lectura. En la parte 2, digamos que están las bases de datos dinámicas, que son las que utilizan los almacenes que constantemente están ingresando y sacando mercancía y son muy modificables, o sea, almacena esa información en tiempo real y según su contenido. Prácticamente aquí en el contenido hay muchas más clases. En ese caso estamos hablando de las bases de datos bibliográficos, que son las que uno consulta esa información por fecha de publicación, editorial, resultados de análisis de laboratorios, etcétera. Hay muchas en la parte bibliográfica. De eso yo hablo en otro video donde están las bases de datos científicas también. También tenemos las bases de datos de texto completo, en este caso son las que almacenan las fuentes primarias, por ejemplo, las colecciones de revistas científicas. Tenemos una tercera que es la base de datos de directorios. Entonces aquí estamos hablando de datos en el formato electrónico, o sea, ya digamos para la parte personal o empresarial que se utilizan mucho. En la parte 4 están las bases de datos bibliotecas, prácticamente donde se almacenan diferentes tipos de información, por ejemplo, como toda la información biológica, química, médica y de todos los campos que se utiliza ese tipo de historial que se necesita. Y la quinta, pues estamos hablando ya del sistema de gestión de base de datos, que se divide en homogéneas y en heterogéneas. Entonces, como ven, este tema es bastante amplio. Aquí estamos tocándola superficialmente, precisamente para que se den cuenta de todas estas clases de bases de datos, pero también vamos a ver los modelos de las bases de datos. En este caso de los modelos de las bases de datos existen las siguientes. Bases de datos jerárquicas. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente se trabaja por nodos, en algunos casos les llaman padres. Cada nodo puede tener hijos, o sea, cada nodo que se desprende de esa parte principal se les llama hijos y los hijos pueden convertirse en padres si tienen otros hijos, o sea que es como una base de datos jerárquica de arriba hacia abajo. Entonces, ese también se utiliza en entornos y elementos empresariales o estructuras organizacionales como por ejemplo, si yo tengo un departamento en una universidad que tiene profesores y los profesores cursos, a esa organización jerárquica de departamento, profesor y curso se les llama una estructura lógica. Y digamos que ya la base de datos para esa estructura lógica sería, por ejemplo, el departamento 1, donde en el departamento 1 pueden haber profesor 1, profesor 2, profesor 3, profesor X, y cada profesor puede tener el curso 1, curso 2 o el otro curso 3, el profesor 3 puede tener el 4 y el 5, y así se va organizando realmente esa base de datos ya jerárquica. En la parte 2 tenemos las bases de datos de red, en esa pues es similar al jerárquico, simplemente su diferencia es la modificación del concepto de nodo, ahí se permite que un mismo nodo tenga varios padres, o sea que ya no ya se puede ramificar hacia la derecha o izquierda. Tenemos la tercera que son las bases de datos tradicionales. En esas sí, pues obviamente el fin de eso es el envío y recuperación de los datos a grandes velocidades. Por lo general, el entorno de análisis de calidad, datos de producción e industrial, es importante entender cómo se va a recuperar esos datos y cómo los vamos a transmitir a mayor velocidad. Entonces aquí tenemos una cuarta que son los bases de datos relacionales. Estas son las más utilizadas en la actualidad, pues digamos que se toma de la percepción y de la realidad para llevar eso hacia una solución de un cliente. Entonces prácticamente administra datos dinámicamente. En este caso, para este curso que estamos haciendo y con el fin de estos videos, vamos a trabajar SQL, que es un lenguaje estructurado prácticamente de consultas,
que en este caso vamos a trabajar con el SQL Server. El 5 está en las bases de datos multidimensionales, que en este caso son desarrolladas para aplicaciones más concretas como la creación de cubos o lab. Bueno, en este caso, Online Analytics Processing o procesamiento analítico en línea, ya como estamos hablando de la era de los grandes datos. En la parte 6 tenemos base de datos orientada a objetos. En este caso son las que almacenan en la base de datos los objetos completos, o sea, estado y comportamiento. En este caso se habla también de encapsulación, de herencia, polimorfismo, entre otras cosas. También tenemos la número 7, que son las bases de datos documentales. En esta base de datos documental permite la indexación a texto completo y en líneas generales, que es donde cuando se deben realizar búsquedas, digamos, más poderosas, donde hay muchos documentos y muchas páginas, esa es la que nos sirve. En la número 8 tenemos las bases de datos deductivas, pues prácticamente nos permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y en hecho. Bueno, la número 9 son bases de datos distribuidas. En este caso, las bases de datos ya se habla del software de sistema de gestión de base de datos que puede estar distribuidos en múltiples sitios conectados por una red. Entonces aquí ya tenemos lo que es el manejo de datos de una forma integral, de una forma respaldada. Y en la parte 10 tenemos la base de datos orientada a grafos. Esta parte ya es más nueva, donde pues esa representación de esa información lo hacen por medio de nodos de un grafo y sus relaciones con esas aristas del mismo. Esos grafos han sido para analizar, por ejemplo, en este caso, cómo se puede llegar a manejar la red de Transmilenio, o digamos que se han utilizado en varios proyectos para mirar la funcionalidad de un sistema. Bueno, en esta parte hay otras, como las bases de datos documentales que trabaja con JSON, prácticamente con esos lenguajes de encoding. También para gestionar información basada en documentos. También tenemos bases de datos en la nube. En este caso son colección de datos que pueden ser estructuradas o no estructuradas para, digamos, manejarlos en nubes privadas y públicas. Es una combinación, digamos, híbrida de todo este sistema nuevo que está saliendo de la Cloud Computer. Y en esta parte está la base de datos multimodelo, que prácticamente combina diferentes tipos de modelos de base de datos en un mismo backend integrado. También tenemos la base de datos de código abierto, cuyo código fuente pues es abierto, es SQL y no SQL. Aquí viene, por ejemplo, como MongoDB y otras bases de datos que para grandes datos son mucho más veloces y ya no, digamos que cuando ya estas bases de datos relacionales no se pueden trabajar porque ya no dan la solución a ese movimiento de datos masivos, pues ya vienen las no relacionales. Bueno, entonces vamos a analizar cómo diseña una base de datos. Aquí vamos a hablar de unos pasos muy concretos, pero más adelante vamos a explicar bien lo que es cardinalidad, todo el desarrollo de todos esos procesos para llegar a esa parte lógica y después la funcional. Entonces, en esta primera parte del diseño de base de datos, lo que nosotros partimos es del mundo real. Todo sale de esa petición que de pronto el cliente o la empresa plantea, pues para que le demos solución. Todo sale de un problema. Después viene el esquema conceptual. Yo cómo paso todos esos conceptos y todo lo que me dijo el cliente a un modelo conceptual. Después miro cómo hago ese esquema lógico, ¿sí? Cómo hago ese modelo lógico relacional, ya utilizando algunas herramientas. Después miro cómo hago el esquema físico, ya cómo hago el modelo con el sistema de gestión de base de datos. Y estos dos me da prácticamente el sistema de gestión de base de datos, que es el software que me ayuda ya a gestionar, a organizar toda mi base de datos. Y a lo último, pues ya tenemos la base de datos desarrollada y aplicada. Entonces, prácticamente esa base de datos es el conjunto de datos ya almacenados y funcionando. Entonces, mire que todo parte del cliente. El cliente hay que entrevistarlo,
Hay que analizar el negocio a ver cuál es. Cada base de datos tiene su objetivo. Y también tenemos que examinar los datos existentes. Si ya tienen datos, pues no perder ese trabajo. Luego que tengamos todos estos datos, los empezamos a organizar en el modelo conceptual. Ese modelo conceptual tenemos que unirlo por medio de palabras, darle una forma, esas conexiones de cómo vamos a organizar todos esos datos, según las clases que nosotros vimos anteriormente, y eso nos va a permitir tener una buena organización de todo ese insumo inicial. Luego de eso pasamos al esquema lógico, ya donde utilizamos los diagramas, digamos todo lo que está definido aquí, y hablamos de entidades, hablamos de atributos, hablamos de relaciones, y ahí ya viene el modelo entidad-relación, prácticamente. Después vamos al modelo de esquema físico, ¿sí? Pues aquí en esto vamos a hablar en un video más adelante sobre la cardinalidad, obligatoriedad, lo que es una relación de uno a muchos, de muchos a unos, bueno, todo eso se va a ir desarrollando. Luego pasamos a la parte del esquema físico, ya cuando miramos ya con algún programa, puede ser con MySQL, con SQL Server, con, por ejemplo, el mismo Access, ¿sí? Donde ya hacemos esas tablas, hablamos de llaves primarias, del ID único, hablamos de llave secundaria o foránea, de, pues digamos, cómo se conectan esas bases de datos y todo ese sistema para que funcione. Y a lo último, pues ya tenemos nuestra base de datos con las tablas funcionales, donde vamos a ir guardando los datos y se va a hacer la relación cuando se haga una consulta. Entonces, estas tablas relacionadas en un dispositivo, pues ya es nuestra base de datos terminada. Bueno, programa ese se llama la base de datos, el Management System, prácticamente el sistema manejador de bases de datos. Y ese prácticamente hay varios. Vamos a mirar que hay unos relacionales, por ejemplo, como Microsoft Access, es uno de los que utilizan, es básico, sirve para pequeños bases de datos. Microsoft SQL Server, que es el que vamos a trabajar en este curso. Está el MySQL, que también lo pueden trabajar, es muy bueno para ayudar a hacer esos esquemas lógicos y poder organizar todo. El Oracle Database prácticamente también es muy bueno. El DB2 de IBM, si no lo conocen, los invito a consultarlo. También tenemos otros que es el MariaDB. Obviamente ahorita hay unos que se trabajan en microservicios que pesan mucho menos para lo que son Kubernetes, para cuando se está hablando de Docker, o sea, de hacer imágenes. Entonces hablamos ya de algunas imágenes de estas bases de datos que son mucho más pequeñas en peso y son mucho más rápido de encender, digamos, de trabajar. Tenemos otros que es como el IBM Informix. También tenemos los que es el Sybase Ace, también desde una compañía SAP. Y el Firebird, que es uno de los conocidos también en esta parte de bases de datos relacionales. También hay bases de datos orientados a documentos como el OrientDB y también el CouchDB. Obviamente, pues aquí está MongoDB, que es una no relacional, que es una de las más conocidas y más usadas. Y también tenemos unas que combinan relacional y orientado a objetos, como ProgressSQL y también el InterSystem Cache. Otros que son de nivel jerárquico, como IEMS de IBM. O sea, hay muchos, aquí les traje unos como para que tuvieran alguna idea de todo lo que es las bases de datos y todos los programas, pero si usted se pone a consultar, hay muchas más, digamos, empresas que trabajan esto. También ahí vemos que hay unos lenguajes comerciales, en este caso, por ejemplo, se empezó con el Query by Example, ese digamos que se basó en el cálculo relacionado orientado al dominio, que consiste en dar un ejemplo de tipo de tupla que quiere que se obtenga un lenguaje muy amigable para ese usuario. Aquí tendríamos que hablar de los tipos de datos y cómo se almacenan, si son por tuplas, por directorios. Eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, digamos que vemos la pantalla de cómo era ese Query by Example que se empezó. Después vino el Query Language, prácticamente
Ese se desarrolló para el sistema de base de datos Ingress, digamos que estando basado en el cálculo relacional orientado a tuplas. Entonces aquí ya estamos hablando también de los tipos de cómo se almacenan esos datos en tuplas. Y que referimos al atributo de una tupla y cómo se llega a instalar. Aquí vemos la imagen de cómo funciona ese query language. Y tenemos ya el SQL, que es el lenguaje de consultas estructuradas. Prácticamente es un lenguaje que está programado para actualizar, obtener y calcular información en base de datos relacionales. Bueno, eso es esa parte. Entonces vamos a mirar lo que es esta SQL y la base de datos y lo que es el DBMS, que es el manejador de la base de datos. Entonces aquí vamos a hacer como una consolidación. Entonces la parte del sistema de gestor de base de datos prácticamente es el programa que instalamos, o sea, la interfaz o la aplicación que utilizamos para administrar esa base de datos. En este caso podríamos tener como un ejemplo el Visual Studio que uno instala. Para ello vamos a instalar el SQL Server. También tenemos el SQL, que prácticamente es el gestor de la base de datos, lo utilizamos para administrar la base de datos. En este caso, si lo comparamos con otros programas, sería como un C#. Es el lenguaje con el cual nosotros vamos a empezar a trabajar. Y pues digamos que es el código que hacemos para que vayan distinguiendo esta parte. Y la base de datos, pues es el conjunto de datos recolectados con las reglas y condiciones que nosotros le colocamos. Prácticamente ya lo que se almacena en el dispositivo. Entonces, esos tres conceptos son importantes que ustedes los tengan claro. ¿Sí? Cuando hablamos de SQL, del lenguaje, cuando hablamos del sistema de gestor de datos, es el que me va a permitir, digamos, llevar la base de datos tradicional a una base de datos controlada a través de un software. Eso es lo que se hace. En esta se puede hacer consultas, se crea la estructura y se controla el acceso. Bueno, aquí vemos el SQL y sus subdivisiones o subdivisiones. Entonces vamos a ver qué es el DDL, vamos a ver qué es el DML y vamos a ver qué es el DCL. En este caso vamos a hacer esta tablita que les desarrollé para que con esta tabla ustedes pueden grabarse los comandos y cómo es la estructura de trabajo en SQL Server. Entonces partimos del SQL Server, lenguaje estructurado de consultas. Aquí esta se divide en tres, como les decía anteriormente en la diapositiva. Está la primera, que es el DDL, que es el lenguaje para definir datos. Y esta me va a permitir crear base de datos. ¿Cómo me va a permitir crear esa base de datos? A través de estos dos comandos, el Create Database y el Create Table. Así ya podemos empezar a grabarnos estos primeros comandos que vamos a trabajar en el SQL Server. Bueno, si yo quiero modificar las tablas, entonces voy a utilizar el siguiente comando, que es el alter table, y ya puedo modificar todo lo que tenga el contenido de mis tablas. En este caso, si yo quisiera borrar una tabla, pues voy a utilizar el drop table, que es otro de los comandos. Entonces mire que ya vamos 4 y usando estos 4 podemos estar hablando, obviamente incluyendo lo que es los tipos de datos, pues lo que es el lenguaje para definir los datos. Muy sencillo, esos son los básicos, pues hay otros, pero pues con estos ya nos defendemos. Viene el número 2, que es el SML, que es el lenguaje para manipular datos. En este caso, tenemos el primero, que es insertar datos. Con el comando insert, yo puedo insertar los datos en este, yo puedo manipular los datos e insertar los datos. Aquí vemos que el segundo sería para modificar esos datos que ya están insertos en esas tablas, pues yo puedo colocar el update y también podemos eliminar un registro con el comando delete. Entonces aquí vemos que ya utilizando, por ejemplo, este otro que es visualizar los datos con el comando select, entonces ya tenemos el SML. Aquí ya tenemos otros 4 comandos. Claro, usando condicionales como el where y el as, podemos decir que con estos comandos ya estamos manejando el lenguaje para manipular datos. Listo, eso es el SML. Y vamos con un tercero que es el SCL, que es el lenguaje de control de datos. Prácticamente con el primero asignamos permisos con el comando grant
Después vamos a revocar un permiso, a quitarlo con el comando revoke. Y con el tercero, que es denegar permisos, con el deny. Entonces aquí vemos otros tres comandos que me va a permitir trabajar lo que es el lenguaje de control de los datos. Entonces, como vemos, son 14 comandos iniciales que tómenle en un pantallazo, grábense estos datos, estos comandos para poderlos practicar, para poder manipular todo lo que es las bases de datos. En este caso, todo esto que está encerrado me permitirían ya trabajar con base de datos. Bueno, recuerden que en el otro video les expliqué cómo instalar el SQL. Aquí vemos un pantallazo, entonces nuestro primer comando va a ser create database y le colocan el nombre, en este caso yo le coloqué Wilson. Al colocarle ahí y darle enter, le va a salir un mensaje que dice que se ha completado exitosamente con su hora y fecha, y aquí le va a aparecer ya su creación de base de datos. Este es el primer trabajo que voy a dejar para que ustedes desarrollen su base de datos y se graben todos los comandos, los tengan anotados para después hacer la práctica. Bueno, después le dan guardar, le dan abrir. Prácticamente arriba miran su documento donde lo van a guardar, en una carpeta que diga proyectos. Después le colocan su nombre y le dan guardar y listo. Esa es la primera parte. Bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que sigan el paso a paso y sigan explorando pues obviamente más documentos, más información sobre lo que les dije. Hacemos este video de forma corta pues para que tengan una idea principal, pero pues obviamente hay que profundizar. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado.